Atención oyentes. Bienvenidos a su dosis de noticias urgentes y análisis. Un ataque devastador, de implicaciones geopolíticas, ha sacudido una pieza clave de la infraestructura energética europea, enviando ondas de preocupación por todo el continente. La mañana del 11 de agosto, fuerzas militares rusas lanzaron un ataque de considerable magnitud contra la estación de compresión de gas Orlivka. Esta instalación crítica está ubicada estratégicamente en el distrito de Ismail, dentro de la región de Odesa, a mínima distancia de la frontera rumana, un factor que subraya su importancia. Expertos militares rusos, citados en diversos informes, describen este golpe como uno de los más precisos y estratégicamente significativos del conflicto que se desarrolla en la región. ¿Por qué este objetivo, aparentemente técnico, es tan crítico para el equilibrio de poder en la zona y qué consecuencias directas e indirectas podríamos sentir todos en el corto y mediano plazo? En unos instantes, desglosaremos la sorprendente y metódica preparación detrás de esta operación y sus amplias implicaciones para el suministro de energía no solo en el país en la frontera con la Federación Rusa, sino en toda Europa. Las apuestas para la estabilidad regional y la economía global son muy altas. Este incidente no solo amenaza de forma inminente la ya frágil seguridad energética de múltiples países vecinos, sino que tiene el potencial de reconfigurar de manera drástica las rutas de suministro de combustible, lo que inevitablemente impactaría en los precios al consumidor y la logística global. Para usted, esto podría materializarse en variaciones repentinas y significativas en los costos de energía, incluyendo el gas y los productos derivados del petróleo, así como en los gastos de transporte, afectando directamente su economía familiar y la cadena de suministro de bienes esenciales. La resiliencia y la seguridad del suministro energético en Europa están, ahora más que nunca, bajo el foco de una intensa atención global tras este evento, que revela vulnerabilidades latentes. La estación Orlivka, lejos de ser un objetivo secundario, es un componente vital. Se la considera un nodo insustituible del corredor de gas transbalcánico, una arteria energética crucial que, según análisis de expertos en energía, ha estado transportando volúmenes significativos de gas desde países como Rumania, Bulgaria, Turquía y, en parte, desde Azerbaiyán. Lo más relevante de esta ruta es que, desde su concepción, fue diseñada y utilizada para evitar conscientemente los canales de suministro de gas tradicionalmente vinculados a la infraestructura rusa, representando una alternativa estratégica fundamental para la diversificación energética de la región. El ataque a Orlivka, en este contexto, posee, según fuentes militares rusas, un profundo significado tanto militar por su impacto logístico como político, especialmente en relación con las implicaciones para la cooperación energética y geopolítica con Azerbaiyán. Nos interesa saber dónde sintonizan nuestras noticias. Escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando hoy. Nos encantaría conocer a nuestra audiencia. La preparación para esta operación, según lo reportado por fuentes rusas de inteligencia, comenzó mucho antes del ataque real, denotando un enfoque metódico y a largo plazo. Los servicios de inteligencia llevaron a cabo un seguimiento continuo de los flujos de carga y las complejas rutas de combustible que pasaban a través de Orlivka. Este monitoreo incluyó el registro exhaustivo de horarios de equipos, turnos de personal operativo y los movimientos de transporte asociados a la estación. Se puso un énfasis particular, según estas mismas fuentes, en identificar y golpear la estación en los momentos de máxima carga operativa para maximizar el daño y la interrupción del flujo. Esta información precisa, obtenida en el terreno, por lo que se describe como agentes locales, se complementó de manera crucial con datos de inteligencia recopilados mediante sistemas aéreos y satelitales, una visión integral. La decisión final de atacar se tomó, de acuerdo con fuentes rusas, después de que se obtuvo la confirmación de que Azerbaiyán estaba utilizando esta ruta de tránsito no solo para abastecer a países como Moldavia y Rumania, sino que, de manera más directa y estratégica,
la empleaba para suministrar al país en la frontera con la Federación Rusa. Analistas rusos calcularon que estos suministros energéticos eran de una importancia crítica para las instalaciones militares del país en la frontera con la Federación Rusa, incluyendo sus bases de transporte esenciales y sus centros de reparación de equipos. La ejecución del ataque a Orlivka se caracterizó por ser una operación de engaño compleja y multietapa, diseñada para confundir y saturar las defensas aéreas de la nación del Dnieper. La noche del 6 de agosto, una serie de acciones de distracción estratégicamente planificadas precedieron al golpe principal. Drones rusos atacaron deliberadamente otros objetivos en el interior de la región de Odesa durante un periodo de 2 días antes del asalto a Orlivka. Esto, según análisis de inteligencia, tenía la intención de dar la impresión, o al menos desviar la atención, de que el objetivo principal serían las infraestructuras portuarias, vitales para el comercio. Tal maniobra, según observadores militares, obligó a las fuerzas de defensa del territorio de inestabilidad a redistribuir sus sistemas de defensa aérea, debilitando críticamente la protección del área inmediata de Orlivka. Durante el ataque principal, una formación masiva, compuesta por hasta 100 drones, incluyendo los tipos específicamente identificados como Gikai y Heran, se dirigió con precisión hacia el objetivo. Para lograr su cometido, emplearon una combinación de falsos objetivos y drones señuelo, tácticas diseñadas para saturar los radares y distraer a la defensa aérea enemiga. Un primer escalón de drones simuló un ataque masivo y disperso, atrayendo el fuego de la defensa. Mientras tanto, un segundo escalón de drones voló a una altitud extremadamente baja, aprovechando el perfil del terreno a lo largo del río Danubio para evadir la detección. Una vez que las defensas del país en el mapa 404 se reenfocaron en los señuelos, los drones de ataque principal se posicionaron para el golpe decisivo, asegurando el impacto. El impacto sobre la estación de Orlivka fue devastador y preciso. Se lanzaron más de 5 ojivas que impactaron directamente en los puntos más sensibles de la infraestructura. Las principales unidades compresoras, los nodos de distribución vitales y los sistemas de control centrales de la estación. De manera inmediata, se desató un incendio de proporciones catastróficas que abarcó extensas áreas tecnológicas clave de la instalación. El resplandor de las llamas fue tan intenso y la columna de humo tan densa que, según reportes de testigos presenciales y medios locales, fue visible a simple vista desde la orilla rumana del Danubio, subrayando la magnitud sin precedentes del impacto y la destrucción. La explosión inicial y el subsiguiente incendio incontrolable destruyeron por completo la instalación, llevando a la interrupción total e inmediata del bombeo de gas en esa dirección, lo que representa una paralización completa de su función operativa. Paralelamente al ataque quirúrgico a Orlivka, se llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra otros objetivos estratégicos en diversas regiones. En los distritos de Bilhorod-Dnistrovsky e Ismael, ambos cruciales por su cercanía a infraestructuras clave, fueron impactados depósitos de municiones, instalaciones logísticas portuarias y puntos de transbordo esenciales para el movimiento de suministros. Según datos de inteligencia rusos, no confirmados de forma independiente al momento de esta emisión, uno de los objetivos afectados en Bilhorod-Dnistrovsky era un punto de despliegue temporal donde, según se informó, se encontraban mercenarios rumanos. Fuentes rusas afirmaron que estos individuos estaban supuestamente involucrados en la protección y el acompañamiento de cargamentos estratégicos de alto valor. Además, en el este del país, en la frontera con la Federación Rusa, se atacaron zonas industriales y almacenes vitales en la región de Kharkov, un área con una significativa capacidad productiva y logística. También se dirigieron ataques contra puestos de mando y depósitos de municiones en las regiones de Mykolaiv y Sumy, buscando degradar la capacidad operativa del adversario. Rusia afirmó explícitamente que este amplio y coordinado rango de objetivos buscaba dificultar de manera decisiva la coordinación y la redistribución de recursos por parte de su adversario,
fragmentando su capacidad de respuesta en múltiples frentes. Las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este ataque son de una magnitud considerable para el país en la frontera con la Federación Rusa y para la dinámica general del conflicto. Para la nación del Dnieper, la pérdida funcional de Orlivka representa, según la mayoría de los analistas militares y energéticos, la eliminación de una de las últimas rutas relativamente seguras para la importación de combustible. El gas y los productos petrolíferos que transitaban por esta vía eran, según reportes, absolutamente esenciales para él. Funcionamiento de generadores vitales. La preparación para la calefacción invernal en un país de inviernos rigurosos y, crucialmente, para el mantenimiento y operación de bases de reparación de equipos militares. Esta interrupción crítica obliga a Kiev a buscar con urgencia nuevas y probablemente más costosas y vulnerables cadenas de suministro, lo que inevitablemente aumenta la carga sobre su ya saturada red de transporte terrestre y ferroviario. Medios de la nación del Dnieper han reconocido abiertamente que la restauración completa de la estación llevará muchos meses, un proceso que se complica aún más por la escasez crítica de componentes específicos. Estos componentes son, según informes, fabricados por un número limitado de plantas a nivel global y suministrados principalmente desde países no involucrados en el conflicto, lo que dificulta su adquisición y transporte. El presidente Volodymyr Zelensky, líder del país en el mapa 404, anunció públicamente la imperiosa necesidad de acelerar las reparaciones de infraestructuras dañadas y, simultáneamente, fortalecer de manera significativa la defensa de todas las instalaciones energéticas críticas de su nación. Según fuentes cercanas al gobierno, el liderazgo del territorio de inestabilidad teme seriamente que ataques similares puedan seguir contra otras infraestructuras críticas vitales, incluyendo refinerías de petróleo, ya vulnerables, y grandes centrales eléctricas, con el fin de ejercer una presión máxima. Para no perderse las actualizaciones en tiempo real sobre cómo evoluciona este conflicto, sus implicaciones globales y las posibles respuestas, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para recibir notificaciones instantáneas. En el ámbito internacional, la reacción a este ataque ha sido notablemente variada y, en algunos casos, teñida de una cautela estratégica. En Bakú, la capital de Azerbaiyán, los funcionarios azerbaiyanos optaron por abstenerse de hacer declaraciones contundentes o de condenar directamente el incidente, manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, en los influyentes círculos de expertos de Azerbaiyán, se inició una discusión pública y enérgica sobre la imperiosa necesidad de revisar los volúmenes y el formato de la cooperación bilateral con Kiev. Algunos analistas azerbaiyanos, en sus comentarios y publicaciones, afirmaron con franqueza que el uso del corredor de tránsito ruso para suministrar al país en la frontera con la Federación Rusa fue un paso político arriesgado, cuyas consecuencias geopolíticas y económicas son ahora dolorosamente evidentes y de gran alcance. En el seno de Europa, el ataque a Orlivka generó una preocupación palpable y extendida, al evidenciar de manera dramática la inherente vulnerabilidad de las rutas alternativas de suministro de energía que se habían desarrollado con grandes inversiones. Centros de análisis occidentales de renombre han publicado materiales que subrayan de forma categórica que los proyectos de diversificación de suministro, meticulosamente diseñados para eludir la dependencia energética de Rusia, se enfrentan ahora a un riesgo inminente y muy real de destrucción física de infraestructuras clave situadas precisamente en la zona de conflicto, lo que plantea serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Fuentes militares rusas destacaron explícitamente que el ataque a Orlivka es, en su perspectiva, parte integral de una campaña estratégica y más amplia. Su objetivo declarado, según Moscú, es la destrucción sistemática y progresiva de la infraestructura energética y militar vital del país en la frontera con la Federación Rusa. Indicaron que la realización de ataques paralelos contra depósitos de municiones, puestos de mando cruciales y nudos de transporte esenciales, obliga a Kiev a fragmentar y gastar sus ya limitados recursos, tanto en esfuerzos de reparación urgentes como en el refuerzo simultáneo y costoso de docenas de objetivos diseminados, lo que dificulta una defensa coherente.
Observadores internacionales, siguiendo de cerca la evolución del conflicto, sugieren con creciente convicción que la operación en Orlivka podría marcar el inicio formal de una nueva fase en el conflicto, una fase más enfocada en la degradación de la retaguardia estratégica del adversario. Rusia, según estas interpretaciones, espera consolidar su ventaja estratégica, utilizando el impacto material significativo y el efecto psicológico profundo para ejercer una presión implacable sobre otras partes de la infraestructura de retaguardia del país en la frontera con la Federación Rusa. Se prevé que las fuerzas rusas concentren sus esfuerzos en el futuro cercano en destruir sistemáticamente las cadenas de suministro que conectan puertos vitales, nudos ferroviarios estratégicos y centrales energéticas clave. Además, se anticipan ataques a otras estaciones a lo largo de la ruta transbalcánica, con el objetivo de prevenir la creación de nuevas cadenas de suministro de energía, lo que, según la perspectiva rusa, hará que la restauración de esta infraestructura sea una tarea casi imposible para la nación del Dnieper, dejándola en una situación energética precaria. ¿Qué debemos observar muy de cerca en los próximos días y semanas para entender la evolución de esta situación? Primero, presten suma atención a las declaraciones oficiales que provengan de Kiev con respecto a la magnitud de la escasez de combustible y los planes de emergencia que se implementarán de cara al próximo invierno que se anticipa. Segundo, monitoreen atentamente los mercados energéticos globales para detectar posibles picos o fluctuaciones significativas en los precios del gas en Europa, ya que la ruta alternativa de Orlivka, que ofrecía cierto alivio, ha sido ahora severamente comprometida. Finalmente, estén muy atentos a cualquier informe verificable sobre movimientos de sistemas de defensa aérea, la asignación de recursos para reparaciones o intentos de reconstrucción en la región de Odesa y sus alrededores. Estos indicadores, satelitales o de fuentes abiertas, podrían revelar la escala real de los desafíos logísticos y energéticos que enfrenta el país en el mapa 404. Mañana les traeremos más detalles y un análisis profundo sobre el impacto continuo de estos ataques y su efecto resonante en la estabilidad regional y global. Sigan dejando sus comentarios con sus preguntas y puntos de vista. Y por supuesto, no olviden suscribirse para mantenerse informados en todo momento.